Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un gusto acompañarlos en la noche de hoy. La noticia es el impacto político que a nivel internacional ha generado el fallo judicial condenatorio contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien, recordemos, fue declarado penalmente responsable por manipulación de testigos. Ha habido reacciones en todo el continente americano, tanto por parte de la izquierda radical, representada en Diosdado Cabello y la dictadura venezolana, pero al mismo tiempo de parte de los Estados Unidos. El Departamento de Estado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, también emitió un trino en el que puso en duda la legitimidad y específicamente el fallo que emitió una jueza el pasado lunes en contra de este reconocido líder político colombiano. Precisamente el día de mañana, 1 de agosto, la jueza del caso dará a conocer la sentencia de primera instancia. Es decir, ya sabemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado, pero no sabemos cuál será el monto total de la pena. Mañana conoceremos la totalidad y todo el contenido de esas 1000 hojas del fallo. Por las conductas por las que se profiere condena contra Uribe Vélez, esto es soborno en la actuación penal y fraude procesal, cuya punición parte de un monto superior a 4 años e inferior a 8, en tanto el acusado, indistintamente de la pena que se impondrá, se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, acogiendo la pacífica postura del alto cuerpo colegiado que sobre el particular ha establecido. Vamos con las reacciones de las cuales les hablaba al comienzo de este programa, lo que han dicho diferentes sectores a nivel internacional sobre este fallo condenatorio que en este momento tiene jaque al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Como era de esperarse, la izquierda radical en cabeza de la dictadura de Nicolás Maduro fue una de las primeras en celebrar esta sentencia. El segundo cabecilla más importante del régimen venezolano, estamos hablando de Diosdado Cabello, así se refirió a esta condena. Escuchen. Declaran a Álvaro Uribe culpable por delito de soborno en actuación penal. Uribe Paraco. Miren, en verdad ustedes saben que solo por soborno. Al Capone, pues. Al Capone. Asesinatos, narcotráfico. Ahora, ¿quiénes salieron a defender a Álvaro Uribe? Los narcotraficantes, los que reciben plata de los narcotraficantes. Una reacción plagada de hipocresía. Así la han calificado diferentes voces a nivel internacional el día de hoy. Por esa razón quiero saludar a Vicente Fox. Él fue presidente de México, actualmente es integrante del Foro Internacional IDEA, Iniciativa Democrática de España y de las Américas. Señor expresidente, como siempre es un privilegio para nosotros tenerlo acá en el programa La Noche, y que quiero conocer su opinión frente a lo que acabamos de escuchar. El que está celebrando un fallo de la justicia es un cabecilla de una dictadura que constantemente viola la separación de poderes en su país, constantemente envía a prisión a disidentes políticos, y hoy asegura que este fallo demuestra la independencia judicial. ¿Qué piensa usted? Pues mira, muy buenas tardes a todo el auditorio de este maravilloso canal de televisión. Mi opinión es muy clara con respecto a Diosdado Cabello. Es un patán, es un dictador violento, es un asesino de muchos venezolanos allá en su propio país.
no tiene ninguna credibilidad en ningún lugar del mundo, mucho menos entre gente demócrata, entre gente que creemos en las leyes, en gente que creemos en la justicia. Y cuando la justicia se atropella y cuando las leyes se pasan por lo alto, por no decir por lo bajo, no puede dejar de protestarse quienes creemos en la verdadera justicia. Y el caso de Álvaro Uribe es más que ejemplar en el sentido de un gran presidente demócrata, un personaje con una gran autoridad moral, un personaje que cumplió cabalmente con el deseo ferviente de paz por el cual luchaba Colombia, un personaje que debatió los acuerdos anteriores porque no le parecían que habían sido justos, donde se había entregado territorio, se habían entregado prebendas a los guerrilleros. Entonces hizo una lucha frontal a favor del pueblo de Colombia, a favor de la paz, y esto le costó haber perdido muchas simpatías de todos aquellos que no piensan democráticamente. Ese proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, plagado de favoritismos, plagado de ideología de que no gobierna Colombia, y por tanto es un proceso que no tiene ningún valor jurídico ante ninguna corte que se precie de impartir justicia. Señor expresidente Vicente Fox, usted lo ha descrito de manera clara, lo que representa el expresidente de Colombia para un sector de la opinión en este país suramericano, porque hay otro sector que considera que realmente este fallo es completamente ajustado a derecho. Pero quiero en este diálogo con usted hacer énfasis en otro punto, y es en lo que tiene que ver con lo que representa Álvaro Uribe Vélez a nivel internacional. Yo quiero recordar que esos 8 años en los cuales él estuvo como presidente de Colombia fue un momento político en América Latina bien particular. La izquierda radical llegó a varios países del continente, llegó a través de la democracia, y cuando estaba en la democracia sencillamente se encargaron de erosionar esos sistemas democráticos. Estoy hablando específicamente de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela, de Rafael Correa en Ecuador, de los esposos Kirchner en Argentina. ¿Usted cómo podría describirnos lo que representa Álvaro Uribe Vélez para el continente americano, para de esa manera un poco entender cuál es el impacto que tiene a nivel continental esta sentencia? Bueno, lo primero que hay que hacer es apartarnos de esa división entre buenos y malos. Aquí lo que hay es una violación flagrante a la justicia, a los procesos democráticos, a la verdadera sentido de las leyes y las constituciones de nuestros países. ¿Quién fue Álvaro Uribe? Yo Álvaro Uribe tuve la fortuna de conocerle muy temprano, mucho antes de que fuera presidente. Él vino aquí a México, él vino a ver cómo había funcionado este cambio profundo que hicimos en el año 2000, este cambio democratizador después de un gobierno autoritario, prácticamente dictatorial, que fue el PRI por 71 años. Y aquí platiqué mucho con Álvaro Uribe y me confió y me platicó sus planes, que era regresar una paz duradera a Colombia, sin perder su territorio, sin perder ciudadanos, sin perder leyes. Fue un presidente que fue vertical en todas sus acciones, que luchó siempre por el pueblo colombiano, y que hoy estos enemigos, desde la sombra, desde la clandestinidad de la guerrilla, desde la clandestinidad del crimen organizado y los carteles, desde la clandestinidad de un país subyugado a esa dictadura violenta, en el caso de Maduro, allá en Venezuela, o su equivalente en Nicaragua, ellos quisieran aplicar siempre la ley a su favor, ellos quisieran siempre buscar destruir la verdad y contar las mentiras a las que están acostumbrados. Entonces, no es una división entre buenos y malos. Aquí lo que hay que ver es un acto de justicia, un acto verdaderamente violatorio de los derechos humanos del presidente Uribe,
violatorio de los procesos judiciales, violatorio porque esa juez estaba totalmente amañada, es parte de los mismos. Ese presidente que hoy tiene Colombia, que fue guerrillero él mismo y que juró cumplir con la Constitución en Colombia, y ha resultado un farsante, un mentiroso, un populista, como muchos otros que tenemos en América Latina hoy. Por eso tenemos que volver a la verdad, tenemos que volver al humanismo, tenemos que volver a la democracia. Es lo que funciona para todos y es lo que respeta la dignidad de las personas y es lo que respeta la distribución y la igualdad entre todos los ciudadanos. Estos tipos, no les puedo llamar de otra manera, que hoy están aquí en México, que hoy están en Perú, que hoy están en Colombia, que hoy están en otras naciones latinoamericanas, son una bola de farsantes que lo único que hacen es destruir instituciones para afianzar su poder, lo único que hacen es maiciar al ejército para tenerlo de su lado, porque saben que su poder se pierde en el momento en que el ejército no los retenga ahí. Por eso Venezuela y Maduro se sostienen maiciando, dándole dinero a gente tan criminal como el caso de Cabello. Por eso América Latina hago un llamado, tenemos que regresar al humanismo, tenemos que regresar a las creencias del mundo occidental, que son democracia, libertad, derechos humanos, economía de mercado. Vean, por favor, toda América Latina, por favor, vean a dónde han llevado nuestros países esta bola de ignorantes, esta bola de aventureros. Nos han llevado a la pobreza, nos han llevado a la pérdida de instituciones, nos han llevado a la violencia generalizada, siempre están asociados con los carteles. Por eso no hay tregua para ellos, tenemos que luchar frontalmente para rescatar esos valores del occidente y vivir como Dios manda, vivir como gente en paz, como comunidades productivas, como gentes demócratas, como gentes que creemos en la verdad. Pues señor expresidente, sigamos hablando de ese punto que usted acaba de recordarnos y es la postura que tuvo la dictadura venezolana, específicamente la reacción del que se denomina ministro del Interior de la dictadura Nicolás Maduro. Esto hace parte del cinismo al cual nos tienen acostumbrados y con el cual siempre actúa la dictadura venezolana. Un régimen que, recordemos, está acusado en este momento internacionalmente de violar sistemáticamente los derechos humanos para mantenerse en el poder y de ejecutar cientos de crímenes de lesa humanidad. Desde esa perspectiva, nos resulta paradójico y a la vez contradictorio que los cabecillas de un sistema que controla todos los poderes públicos, incluido el judicial, ahora salgan a decir que en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, según ellos, se hizo justicia, una justicia que ellos nunca le han garantizado a ningún venezolano. Los pueblos, en verdad, están alegres, porque aún sea eso, es justicia. Se está haciendo justicia, pues. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. Que va a pagarlo en su casa, mira, atreverse a decir es culpable, es un gran paso. Es un gran paso. Ustedes lo escuchan, lo dijo nada más y nada menos que Diosdado Cabello, quien es acusado y buscado por la justicia de Estados Unidos, junto a Maduro y otros miembros de la cúpula, como jefes del cartel de los soles, de uno de los carteles del narcotráfico más letales del continente americano. Ahí ustedes los ven en pantalla, hay un cartel que dice Se Busca, y ahí están estos dos criminales, porque lo son, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, porque tienen tras las rejas a cientos de venezolanos, sencillamente por oponerse. También son responsables de violentas represiones, en las cuales han asesinado a muchos manifestantes. Voy a integrar a esta hora a Nitú Pérez Osuna, es una valiente periodista que conocí ya hace décadas en Caracas, hoy lo recordaba. Una vez tuve la oportunidad de estar en su programa de radio. Ella no puede estar en Venezuela porque sencillamente es una perseguida política. Si está allá, automáticamente la captura y la envían a prisión. Está en Ciudad de Panamá
y ha querido acompañarnos el día de hoy. Nitu, como siempre, es un gusto para mí tenerte en el programa La Noche y quiero conocer tu perspectiva. ¿Por qué hoy Diosdado Cabello celebra esta sentencia en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez? Bienvenida. Un gran saludo para ti, Jefferson. Siempre te recuerdo con inmenso cariño. De verdad que sí, te sigo con muchísima frecuencia. Tú lo dijiste y lo resumiste perfecto. El cartel de los soles, del cual forma parte Diosdado Cabello y también forma parte, por supuesto, Nicolás Maduro Bono, ha sido designado como un grupo terrorista, terrorista global. Así que los terroristas no pueden sino celebrar cuando una gente buena, como es el presidente Álvaro Uribe Vélez, de una u otra manera ha sido hallado por esta señora culpable. Y digo por esta señora porque no tengo la menor duda de que aquí lo que se está cometiendo es un error fenomenal. Un error fenomenal que solo se hace cuando la izquierda está mandando. Y lo que sí es interesante es que tenemos que ver qué está pasando, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro. ¿Qué está pasando en Venezuela, en mi país? No solamente hay 1.000 presos políticos inocentes, sino que también está buscada la mujer que ha manejado, que ha dirigido y que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren, que es María Corina Machado. María Corina Machado en estos días, incluso en un programa radial en Colombia, dijo: si a mí me agarran, me desaparecen. Así es la izquierda del mundo, así es la izquierda en América Latina, y por supuesto con este fallo lo que intentan es de disfrazar de malos a quienes buenos y al mismo tiempo de disfrazarse de buenos quienes son malos. Señor vicepresidente Fox, ahí está escuchando usted a Nitu Pérez Osuna, ha querido también estar con nosotros en este programa. Hablemos de ese punto, señor Fox. ¿Hay una estrategia, usted cree que a nivel internacional para perseguir a estos líderes democráticos? Ya Nitu hablaba de otro caso, que es el de Jair Bolsonaro en Brasil, quien también en este momento está judicializado en su país. ¿Qué piensa usted? ¿Hay alguna relación? ¿Hay algún tipo de movimiento que quizás busca esto? Bueno, yo creo que desde el Foro de Sao Paulo, esta izquierda comunista, populista, demagógica, mentirosa, ha venido avanzando en Latinoamérica y han venido colándose por la vía democrática a los poderes dentro de varios países latinoamericanos. Yo creo que es urgente que quienes creemos en la libertad, quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la economía de mercado, salgamos a dar la cara, tengamos una narrativa nueva y contagiemos con esa narrativa a todos los ciudadanos de toda América Latina. La llevamos perdida hasta hoy. Por eso no podemos detenernos. Por eso hay muchas escuelas, entre otras la de Centro Fox, que están dedicadas a la libertad, al humanismo, a la economía de mercado. Tenemos que generar líderes, verdaderos y auténticos líderes, no destructores de países, no destructores de economías, no asociados con el crimen organizado, como pasa en México, como pasa en Venezuela, como pasa en Colombia, como está pasando en Perú. Qué bueno por un lado, y no soy de los gustos ni preferencias con el señor Trump, pero qué bueno que él cuando menos está exigiendo aquí en México que o le paran a la asociación del gobierno de Claudia Sheinbaum con los criminales y con los carteles, o que nos va a imponer tarifas y más tarifas, impuestos y más impuestos. No es bueno estarle aplaudiendo a alguien desde fuera, que de hecho está hasta violando la soberanía, pero qué bueno que hay alguien como él, alguien como Milei, que está recordándonos que estos tipos no merecen seguir destruyendo nuestros países, que tenemos que despertar y tenemos que hacer nuestra tarea. Yo estoy activo, estoy cabalgando de nuevo y no pararé hasta sacar de Palacio Nacional a Claudia Sheinbaum y a todos sus secuaces. Una de las voces
de respaldo al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, tras conocerse este fallo condenatorio en su contra, fue la del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó en términos muy categóricos a la justicia colombiana, que según sus propias palabras ha sido instrumentalizada por jueces radicales. Escuchemos lo que dijo. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar y defender incansablemente a su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por jueces radicales sienta ahora un precedente preocupante. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante estas declaraciones respondió de manera airada. Inclusive esta declaración de Marco Rubio fue replicada por la Embajada Americana en Colombia a través de su cuenta oficial. El mandatario colombiano Gustavo Petro aseguró que esto es una intromisión y una agresión a la justicia colombiana por parte de un gobierno extranjero. Le solicito a la Embajada de Estados Unidos en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país. Decenas de jueces, magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico y las relaciones del narcotráfico y el Estado colombiano. Mucha valentía colombiana muriendo asesinada por ayudar a los Estados Unidos para que ahora el gobierno de Estados Unidos venga y respetarla. Y esto fue bien importante porque después de esta declaración, Gustavo Petro, en medio de esa confrontación, como presidente de Colombia, también arremetió en otro escenario contra los Estados Unidos. Ha dicho que las sanciones impuestas por la potencia norteamericana a Brasil, específicamente a los jueces que condenaron, o bueno, que están procesando en este momento a Jair Bolsonaro, uno de ellos el Tribunal Supremo de Brasil, estamos hablando de Alexandre Morales, aseguró que todos estos son intromisiones y que el sistema interamericano en general, los mandatarios de América Latina, tienen que pronunciarse ante estas intromisiones. Aseguró que Colombia no se chantajea al responder a las críticas que hicieron congresistas estadounidenses al fallo emitido en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las sanciones impuestas al juez Alexandre de Moraes rompen la Convención Americana de Derechos Humanos. Invito a los mejores juristas de América Latina a redactar la demanda respectiva. Estados Unidos, Colombia y la mayoría de las naciones de las Américas nos comprometimos a firmar la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Quiere el gobierno de los Estados Unidos romperla unilateralmente? Nitu Pérez Osuna, en Ciudad de Panamá. Hablemos de este punto. La posición que ha tomado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha calificado este fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez como un abuso judicial. Ahí usted escuchó la reacción airada del presidente Gustavo Petro ante esta opinión que emitió el secretario de Estado. Llama la atención que el presidente colombiano no ha dicho nada frente a la intromisión, si lo queremos ver así, de Diosdado Cabello. En un caso guarda silencio, pero en el otro sí cuestiona que el Departamento de Estado emita este pronunciamiento. ¿Cómo analiza usted esta contradicción, Nitu? Bueno, lo primero que yo te podría decir, Jefferson, es que definitivamente estos gobiernos de izquierda, para ellos, cuando les dicen algo a ellos, es intromisión, es injerencia, pero ellos se meten en los gobiernos, en los países, en los estados de todas las naciones y no se les puede decir absolutamente nada. El presidente Fox, a quien le envió un saludo, hablaba hace nada de cómo también el Foro de Sao Paulo se ha metido y se ha entrometido en todo lo que es las instituciones democráticas de América Latina y cómo las han ido destruyendo. Efectivamente, ellos todos forman parte del Foro de Sao Paulo y lo único que han pretendido es definitivamente acabar con la democracia, acabar con las constituciones, porque ya vemos que después de que lleguen al poder, entonces buscan una constituyente, acaban con el Poder Judicial, por supuesto que destruyen el ejército, convierten el ejército en su propia guardia pretoriana y van mermando las instituciones hasta que vuelven a los pueblos miserables, pobres, como lamentablemente ha pasado con Cuba, pasa con Nicaragua, pasa con Venezuela y esperemos que no llegue a suceder en Colombia. Así que
Ellos son los hombres de las contradicciones. Ellos se meten en todos los países, se introducen en todos los países, colaboran con las izquierdas para acabar con la democracia, pero que a ellos no se les toque ni con el pétalo de una rosa. Yo creo que no hay un jefe o un secretario de Departamento de Estado norteamericano en los últimos tiempos que conozca en profundidad la realidad latinoamericana, no solamente porque él tiene sus raíces latinoamericanas, sino porque desde el Senado se ha dedicado años a estudiar lo que sucede en Cuba, también lo que sucede en Venezuela, y por supuesto no lo van a engañar con lo que está pasando. Yo no tengo la menor duda que en cualquier momento Jefferson también le impongan algunas sanciones extras a Colombia. Expresidente Fox, ¿qué piensa usted por un lado, de estas sanciones que impuso el presidente Donald Trump a Alexandre de Moraes, que es el juez que está procesando al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y las críticas, o por lo menos la respuesta que le dio el presidente Gustavo Petro? Reitero, en el caso de Estados Unidos cuestiona y califica de intromisión ese tipo de pronunciamientos, pero en el caso de Diosdado Cabello, su régimen amigo, no dice nada. Oye, ¿quién es más arbitrario en esta lucha de ideas y de defensa de la justicia, en esta lucha por salir y dar la cara por el presidente Uribe, que fue uno de los más grandes presidentes que ha tenido Colombia y logró no solo poner en paz el país, no solo detener la guerrilla, no solo detener los carteles y los criminales, sino logró un proceso de desarrollo económico que llama muchísimo la atención? La justicia no tiene fronteras, los derechos humanos no tienen fronteras, la democracia no tiene fronteras. No es posible creer que hay países en manos de dictadores y dictaduras y países democráticos. Tenemos que defender la democracia, tenemos que defender los derechos humanos, y por eso estamos aquí dando la cara. Yo le pido a la gente de toda América Latina, a ti, ciudadano, reflexiona. Aquí hay hechos objetivos, claros, contundentes, de cómo ese juicio fue totalmente amañado, cómo buscaban condenar al presidente Uribe de la manera que fuera, no importando la justicia, las leyes o los argumentos a favor del presidente Uribe. Yo creo que eso es lo que hay que ver, lo que es objetivo, lo que es real. A mí, ciudadanos, no debían de moverme las ideas que diga un dictador o las ideas que diga un demócrata. Me deben mover mis propias convicciones, me deben mover el constatar cómo México traía un progreso verdaderamente envidiable por un par de décadas, y cómo llega este gobierno de López Obrador y de Claudia, destruyen todo. Ya se adueñaron del Poder Judicial, se adueñaron del Congreso Federal, se adueñaron de los organismos electorales. Entonces, estas dictaduras tenemos que combatirlas. Ciudadano, por favor, llamo tu atención. Ve lo que está pasando en México, la caída del crecimiento económico, la caída del progreso, la caída brutal de nuestros sistemas de educación libres y democráticos. Hoy es una educación totalmente ideologizada, donde a nuestros niños les están lavando el coco, les están lavando el cerebro a favor de ellos, de este movimiento populista. Necesitamos restaurar los valores centrales de la civilización occidental. Y el presidente Uribe fue un defensor a ultranza de esos valores. Supo ponerse en pie, supo luchar, supo pelear, supo convencer, supo ganar. Y ahora estos traidores lo único que quieren es una vendetta. Es una vendetta de castigarlo, de enjuiciarlo, de perjudicarlo personalmente. Es vendetta pura lo que mueve a la izquierda. Pues señor expresidente de México, Vicente Fox, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Usted también es integrante del Foro Internacional IDEA, una iniciativa democrática que muy seguramente en los próximos días se va a pronunciar en este mismo tono y con estas palabras que usted ha emitido hoy aquí en el programa La Noche. Gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes y a todo tu auditorio y sobre todo por ser una estación veraz, una estación creíble, una estación que por eso tiene tanta audiencia, porque habla con la verdad y defiende la verdad. Los felicito. Muchas gracias, señor expresidente de México. Y tú, como siempre, un gusto haberte tenido acá en el programa La Noche, reconocida periodista venezolana en el exilio. Muy importante tu postura porque hay mucha gente en el continente americano que no entiende las implicaciones o por lo menos esas contradicciones de regímenes que posan hoy como defensores de la justicia, gobernantes que posan como adalid de las libertades individuales y de la separación de poderes, pero que en la realidad operan de una manera completamente distinta, como lo hace el dictador Nicolás Maduro, porque ni tú no puedes estar en su país porque en cualquier momento la podrían capturar. Gracias por habernos acompañado, Nitu Pérez. Jefferson, un gran abrazo para ti. Y mira, ya para terminar te quería decir que este fallo contra Uribe es una llamada temprana a todos los latinoamericanos, es una alerta temprana, porque la estrategia de la izquierda es ir siempre contra todo aquel que intente desmontarlo. Y por supuesto eso fue lo que hizo el señor, el presidente Álvaro Uribe Vélez, y por eso ahora le están pasando esta factura. Lo mismo le podría pasar más adelante a Bukele. Ya vimos lo que pasó con Trump y cómo Trump está luchando ahora quizás para que dentro de 4 años a él no le suceda lo mismo. Desmontar esta izquierda que definitivamente lo que hace es perseguir el progreso, el desarrollo, la democracia y la libertad. Gracias, Jefferson. Un gran abrazo para ti y para toda la audiencia. El privilegio siempre va a ser mío, Nitu, verte en libertad y defendiendo esos ideales que Gracias. Valientemente siempre has enarbolado desde hace ya casi de 2 décadas y media que llevas luchando en contra de estos regímenes autoritarios que han estado en el poder en Venezuela durante los últimos 26 años. Vamos a una pausa a comerciales. Los invito a que ustedes opinen también frente a este contraste de declaraciones. Por un lado, la celebración de Diosdado Cabello y por el otro lado, las críticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que reflejan cómo el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha polarizado también a distintas latitudes de América Latina. Sus opiniones en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Declaran a Álvaro Uribe culpable por delito de soborno en actuación penal. Uribe Paraco. Miren, en verdad ustedes saben que solo por soborno. Al Capone, pues. Al Capone. Asesinatos, narcotráfico. Ahora, ¿quiénes salieron a defender a Álvaro Uribe? Los narcotraficantes, los que reciben plata de los narcotraficantes. Ahí escuchaban ustedes a Diosdado Cabello, la dictadura venezolana, violadora de derechos humanos, celebrando el fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hablando de justicia, una dictadura que no respeta la separación de poderes, donde los jueces pertenecen a la dictadura y esos jueces meten presos a opositores políticos. Precandidato presidencial Daniel Palacios, bienvenido al programa La Noche. Usted fue ministro del Interior también en Colombia. Es un gusto tenerlo hoy ya como precandidato en este programa. Y quiero conocer su opinión frente a lo que acabamos de escuchar. ¿Por qué está celebrando la dictadura venezolana? Jefferson, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia que nos acompaña. Lo que acabamos de escuchar es la absoluta inversión de valores. Y si esto no nos hace reflexionar sobre quiénes hoy están celebrando, quiénes hoy ven la persecución de quienes han combatido a la criminalidad, quienes ven quienes han dado su vida para prestar un servicio para sacar un país adelante y se alegran, pues están ciegos.
Esto es absolutamente vergonzoso, que los jefes del cartel de los soles, narcotraficantes, financiadores del terrorismo, violadores de la democracia, dictadores violadores de derechos humanos, salgan a tildar esto como un gran éxito, nos muestra de qué lado debemos estar. Porque normalmente, Jefferson, si uno se encuentra del lado contrario, de donde están dictadores, narcotraficantes y terroristas como Maduro y sus secuaces, está del lado correcto. Señor precandidato presidencial, ¿usted cómo califica la postura que ha tenido frente a este fallo el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro? Por un lado, le ha pedido a los Estados Unidos que respete la soberanía de Colombia, esto en respuestas a las críticas que hizo el Departamento de Estado, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, en el que dejó pues en entrever que para los Estados Unidos hay una percepción de que la justicia ha sido instrumentalizada con fines políticos, pero vemos que hasta este momento guarda silencio frente a lo que ha dicho la dictadura. Pues Jefferson, es que esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Y el ejemplo que veíamos ahorita de Venezuela, de un dictador narcotraficante que apoya a las guerrillas colombianas para que ataquen en territorio colombiano, para que puedan traquetear, secuestrar, extorsionar, y son los que predican la moral, los faros de la moral, pues nos está mostrando qué tan mal estamos en este hemisferio. Lo que ha pasado en Colombia, y no solamente consecuencia de Gustavo Petro, sino de la mala negociación que hizo Juan Manuel Santos con las FARC, fue volver a los criminales unos angelitos. Fue volver hoy a quienes han asesinado, han secuestrado, han extorsionado, quienes hoy desde el Congreso de la República se alegran por la condena de Álvaro Uribe. Mire lo que pasaba aquí hace 2 días. Timochenko, jefe máximo de las FARC, una agrupación terrorista, una agrupación narcotraficante, una agrupación responsable del asesinato de miles de soldados y policías colombianos, los artífices de la pesca milagrosa, los artífices del famoso collar bomba, de la bomba del Club del Nogal, atentados a la escuela Santander, salen a alegrarse por la condena y dicen que esto muestra la fortaleza de la justicia colombiana. Imagínense ustedes de la impunidad, gozando de no pagar un solo día de cárcel, de no haber reparado a sus víctimas, de no haber confesado verdad, de no reparar absolutamente a nadie, salir a dar cátedra de moral y alegrarse. Entonces lo que estamos viendo acá es la consecuencia de dar mal ejemplo, la consecuencia de premiar y dar privilegios a los delincuentes, que por cierto es lo que Gustavo Petro ha planteado para Colombia desde el principio, una política del amor para el delincuente, para el criminal, mientras el ciudadano honesto y trabajador se sienta absolutamente indefenso. Yo le digo una cosa, yo celebro que Estados Unidos tenga sus ojos puestos en Colombia. Yo celebro que la comunidad internacional se esté dando cuenta de lo que está pasando en Colombia, que estamos en un país en donde el gobierno colombiano celebra, protege, justifica y da privilegios a quienes siembran terror, a quienes son narcotraficantes, a quienes violan, asesinan y secuestran. Y eso lo tiene que tener claro la comunidad internacional, que aquí son los ciudadanos honestos y trabajadores los que se encuentran abandonados y son los miembros de nuestra fuerza pública los que son juzgados y quienes le han servido bien al país, como Álvaro Uribe Vélez, los que terminan condenados. Eso sin duda alguna nos debe llevar a una reflexión como país y una intervención permanente por parte de la comunidad internacional. Precandidato presidencial Daniel Palacios, ¿y usted qué reflexión hace, por ejemplo, sobre una frase que ha retumbado mucho en los mensajes que nos envían nuestros televidentes a través de redes sociales, en los programas que hemos realizado? Y es que finalmente terminaron en el Congreso legislando sin pagar un solo día de cárcel a aquellos que combatió el presidente Álvaro Uribe Vélez en el pasado, mientras que los cabecillas de las FARC hasta este momento no han respondido por esos crímenes de lesa humanidad que cometieron, y todos ellos están en el Congreso colombiano. Hoy la persona que los combatió está condenada y mañana se va a conocer a cuántos años de privación de libertad. Sobre ese particular, ¿qué reflexión o qué mensaje le puede quedar a un país cuando se está dando una situación?
haciendo énfasis también en que hay un sector de la población que considera que el fallo es completamente justo y es legítimamente correcto que lo piensen así o por lo menos aceptable. Pero hay otro sector del país que no entiende esa contradicción. Pues mira, Jefferson, esa situación lo que nos debe llevar a los colombianos es a una gran reflexión y es sobre qué clase de país queremos. Queremos un país en donde se privilegie, se justifique, se le dé tratamiento preferencial al delincuente, o un país donde se castiga y se protege al ciudadano, se castiga al delincuente y se protege al ciudadano honesto y trabajador. Esa es la gran decisión que tenemos que tomar, porque hoy está claro que los que se están alegrando por la condena en primera instancia de Álvaro Uribe son los delincuentes, los que apoyan a los delincuentes o los que respaldan la política del amor hacia el criminal. Y eso nos debe llevar a esa gran reflexión, porque lo que estamos viendo hoy en Colombia no es solamente el caso de Álvaro Uribe, sino es el caso de muchos colombianos, compatriotas, como generales de la República, soldados, policías, que son juzgados mientras los verdugos de la patria, los que han asesinado, secuestrado y extorsionado, gozan de beneficios. Como si eso no fuera suficiente, Jefferson, este gobierno tiene el descaro de radicar una ley en el Congreso de la República en el que busca excarcelar a sicarios, a jefes de oficinas y bandas criminales en Colombia. Pero como si eso fuera poco, quieren legalizarle hasta el 12% del botín que han logrado a través de la actividad ilegal. Y entonces, eso no nos alarma. Por eso lo que tenemos que ver con lo que está pasando con Álvaro Uribe, que espero pueda demostrar su inocencia, de la cual estoy absolutamente seguro en la apelación, lo que nos está mostrando es que aquí los que están ganando la batalla son los criminales y no los ciudadanos honestos y trabajadores. Que esto lo que está mostrando es que el país que estamos construyendo es un país que celebra la criminalidad y no al ciudadano honesto y trabajador. Por eso la decisión que tenemos que tomar en el 26 es rescatar al país. Porque hoy estamos perdiendo nuestra democracia, hoy estamos perdiendo nuestros valores, hoy estamos perdiendo nuestro sentido de lo que es correcto. Y lo que sí le puedo decir, Jefferson, es que si algo vale la pena, es siempre luchar por lo correcto, luchar por salvar vidas, luchar por llevar a los delincuentes y a los que están por fuera de la ley a la cárcel. Y en eso nos vamos a enfocar cuando ganemos la presidencia el 7 de agosto. Me queda un minuto, precandidato presidencial. ¿Hay garantías para ustedes como candidatos de la oposición en este momento en Colombia? Mire, aquí tenemos todos que salir a dar la batalla. Aquí no es momento para guardar silencio, no nos vamos a dejar intimidar. Ante estas dificultades lo que tenemos es que salir con más fortaleza a recorrer Colombia, las calles, los barrios, las veredas y a llevar este mensaje y esta visión de que tenemos que rescatar a Colombia, que no podemos dejar que los criminales ganen, que no podemos dejar que los criminales sigan teniendo privilegios, sigan teniendo justificación y tratamiento preferencial. Nos vamos a dedicar a ganar esta elección para poder salir a proteger al ciudadano honesto y trabajador y derrotar a los delincuentes. Pues señor Daniel Palacios, ha sido un gusto tenerlo acá en el programa La Noche, la primera entrevista que tenemos con usted como precandidato presidencial independiente por el movimiento Rescatemos a Colombia. Lo habíamos entrevistado como concejal en el inicio de su carrera política, también como ministro del Interior. Le deseamos muchos éxitos en esta carrera electoral y muy seguramente tendremos en muchas ocasiones la oportunidad de conocer su opinión frente a los distintos temas que azotan en este momento a Colombia y que dividen a la opinión pública. Daniel Palacios, gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchas gracias a ti por la invitación y reiterar que creemos en la inocencia de Álvaro Uribe, que estamos seguros que lo podrá demostrar, pero que estamos advertidos que aquí están triunfando los criminales y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y los invito a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Ustedes qué piensan de esas declaraciones de la dictadura venezolana que ha celebrado el fallo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Una pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a todos ustedes, nuestros televidentes, por leernos, por seguirnos y por opinar en las cuentas de X y de las distintas redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @segurizati, NTN24, mi cuenta personal, @Jefferson, NTN24, en Instagram y en la red X, y por supuesto en @lanoche, NTN24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.